Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel Rinaldi y te voy a estar acompañando en el curso de desarrollo web. Para dar tus primeros pasos, vamos a necesitar descargar un editor de texto plano para poder trabajar nuestros documentos HTML. Existen actualmente varios programas que nos permiten editar texto en HTML, de los cuales te voy a sugerir algunos bastante populares. El primero, el que estás viendo en mi pantalla, Visual Studio Code. Está disponible para todas las plataformas, esto es Microsoft Windows, Mac o Linux. El segundo, Sublime Text, también disponible en multiplataforma. Y por último, el Notepad++. Por supuesto, existen otros editores de texto, pero estos son los más utilizados. La realidad es que no tengo preferencia por ninguno y también se trata un poco de que ustedes vayan descubriendo cuál es el que más les gusta para trabajar los documentos HTML. Con lo cual, no estaría nada mal que vayan a Google y busquen editores de texto plano para ver qué aparece en los resultados. Particularmente a lo largo del curso voy a estar trabajando con el Visual Studio Code. Una vez instalado el editor de texto que quieras, te recomiendo crear un directorio en el cual vamos a empezar a guardar nuestros documentos HTML de nuestro proyecto. Para dar nuestro primer paso en el mundo de HTML, lo que te sugiero es crear un archivo llamado index.html, que en español vendría siendo como índice, y que suele ser la página principal de cualquier sitio web. Bien, el beneficio tal vez del Visual Studio Code es que ya viene con algunas herramientas preinstaladas, llamadas complementos, para que los desarrolladores no tengan que andar escribiendo absolutamente todo el código al momento de crear un documento HTML. Es por eso que si escriben HTML van a ver que el propio editor me hace algunas sugerencias. Ahí aparece el complemento Emmet Abbreviation, el cual ustedes pueden elegir y rápidamente esto me formula un documento HTML con la estructura básica que necesitamos para empezar a trabajar. Un documento HTML está compuesto por el elemento HTML, el elemento head y el elemento body. A medida que vayamos avanzando con las diferentes etapas del curso, vamos a ver para qué está destinada cada parte de este documento. Para empezar, lo que vamos a hacer es, dentro del elemento body, vamos a crear un nuevo elemento P, que es el elemento párrafo, y vamos a poner el saludo tradicional de cualquier desarrollador en su primer ejemplo, que es el famoso Hola Mundo. Bien, para poder visualizar esto en el navegador, lo que vamos a hacer es clic derecho, abrir en el Live Server o Open in Default Browser o abrir en el navegador predeterminado. Se los digo de varias maneras porque dependiendo del lenguaje que tengan en el sistema operativo, esta opción puede variar. Bien, al hacer clic ahí van a ver que se despliega, en este caso en el Google Chrome, que es mi navegador por defecto de la computadora, el documento HTML que acabamos de crear. Y en este primer ejemplo lo que empezamos a ver es que los elementos que encapsulemos, encerremos dentro del tag body son aquellos que ustedes van a ver reflejados en la pantalla del navegador. Y una pequeña mención a lo que es la etiqueta title. Si ustedes se fijan, en la solapa del navegador acá aparece document. Bueno, eso sale justamente de nuestra etiqueta document. Yo acá lo voy a modificar, vamos a poner nuestro primer ejemplo en HTML y rápidamente van a ver cómo, si bien se recargó automáticamente y aparece en el título de la solapa, si no fuera el caso que no se les recarga, ustedes lo que hacen es recargar y van a ver rápidamente cómo el title se ve reflejado. Bien, este es el primer ejemplo que suele hacer un desarrollador web dando nuestros primeros pasos, editando nuestro primer documento HTML. Una particularidad más, la última de este primer videito, es que en este documento aparece que el lenguaje del mismo está en inglés. ¿Cómo lo veo esto? Bien, ustedes empiecen a ver acá, tenemos el elemento HTML y esto que ven a continuación es lo que se conoce como el atributo de un elemento
en este caso de HTML. Bien, el atributo lang lo que le está diciendo al navegador es en qué lenguaje, esto viene de inglés, de language, en qué lenguaje está escrito este documento. En nuestro caso nosotros no estamos creando contenido en inglés, por lo cual sería incorrecto dejarlo así, porque le estaría mintiendo al navegador, porque yo no voy a crear contenido en inglés. Entonces, si bien, de nuevo, es un atributo, es el primer ejemplo, pero está bueno que vayamos viendo ya buenas prácticas, con lo cual yo esto lo voy a corregir, lo voy a dejar en es, justamente porque esto es en español. Por último, lo que me gustaría mencionar es el tema de el identado, que es este espacio que se deja entre los elementos. A medida que vayamos construyendo diferentes documentos, vamos a ir viendo cómo se escribe correctamente, o dicho de otra manera, cuál es la buena práctica de escribir un documento HTML, que es respetando los espacios que hay para que cuando venga otro desarrollador y tenga que leer lo que nosotros escribimos, no esté descubriendo y volviéndose locos. En algún otro video les voy a mostrar alguna mala práctica y se van a dar cuenta de por qué es muy importante respetar los espaciados y no andar haciendo documentos desprolijos. Bueno, ahora que tenemos nuestro primer documento en HTML, vamos a ir más a fondo y empezar a entender cómo es la estructura de este documento. Si vamos al Visual Studio Code, vamos a ver que el mismo está compuesto por el elemento HTML, que viene siendo como el gran contenedor de todo, y a su vez el documento se divide en dos grandes partes. El elemento head, que es el que va a contener toda la meta información adicional que le vamos a dar a nuestro navegador respecto de nuestro documento HTML, como puede ser lo que vimos en el video anterior, el tema del title, que es lo que aparece en el título del navegador, de la solapa de la página. Y del otro lado está el elemento body, que es lo que va a ver el usuario justamente en el navegador. Bien, para ir dando nuestros primeros pasos en lo que es el desarrollo web, les voy a mostrar cómo escribir varios títulos utilizando los diferentes elementos que vienen nativos de HTML para escribir títulos. Esto comprende el H1 al H6, que viene, como digo yo, esto viene del inglés. Es importante también entenderlo porque nos va a dar un poco de contexto que tal vez no siempre nos lo explican. Por lo menos yo recuerdo cuando di mis primeros pasos en esto, no me lo habían explicado tan claramente. El tema de que todos los elementos HTML vienen de alguna palabra en inglés. Elemento H1 a H6 viene de heading. Heading en inglés, titular en español. Elemento P, por ejemplo, viene de paragraph, entonces es un párrafo. Y así con cada uno de los elementos van a ver que cuando busquen el significado de por qué se llama así, bueno, es que viene de alguna palabra en inglés y tiene sentido en el contexto de lo que es el HTML. Bien, ahí agregamos los, en este caso, 6 títulos que queremos mostrar. Acá lo podemos ver en el navegador, de nuevo, para empezar a ver la parte conceptual, que es la que más me interesa que veamos en este primer módulo, que es cómo los elementos que yo encierro dentro del documento en la parte del body son los que se renderizan, quiere decir, lo que va a ver el usuario en el navegador cuando visite nuestro documento, en este caso HTML. Dicho esto, una mención importante para que no se desesperen por ir a aprender todos los elementos que existen en HTML de memoria, porque la realidad es que no les va a hacer falta, que con la práctica ustedes los van a empezar a memorizar sin la necesidad de tener que desesperarse de querer saber cómo hago todo en HTML desde ahora. A medida que vayan practicando y vayan descubriendo cuáles son los diferentes elementos HTML para poder armar una página, y justamente según lo que yo quiera representar es el elemento HTML que le voy a querer, vamos a decir, confeccionar, armar, utilizar para ir construyendo nuestra página web. Piénsenlo como si fuera un gran rompecabezas en donde yo cada pieza que tengo que ir armando tiene que tener un sentido para el documento que estoy construyendo. Más adelante les voy a hablar en algún otro video del valor semántico de cada una de estas etiquetas para que se entienda y justamente que
como les digo, sepan que cuando tengo que hacer un título, tiene mucho más sentido que usen algún elemento H1 a H6 a que usen un elemento P, que es un párrafo. Bien, dicho esto, se habrán dado cuenta que cuando creamos los H1 a H6, el navegador los renderizó, si quieren, de más grande a más pequeño. Bueno, esto es porque nosotros todavía no estamos trabajando con la capa de presentación, que es lo que se conoce como CSS, sino que directamente estamos armando la estructura HTML que va a tener nuestro documento. Con lo cual, el navegador, en mi caso Google Chrome, pero también existen en el mercado el Safari, el Opera, el Edge y el Firefox, todos los navegadores vienen con estilos por default. Si ustedes se fijan, justamente del H1 al H6 están renderizados del más grande al más pequeño. Esto es porque por defecto los navegadores traen estilos. Cuando nosotros aprendamos y empecemos a customizar la capa de presentación a lo que nosotros queremos, vamos a poder indicarle qué tipografía queremos, qué color queremos utilizar y, no sé, justamente también el tema de los tamaños, si está en negrita, si no está en negrita. Ya vamos a ir descubriendo cuáles son las propiedades que nos da CSS para poder configurar la presentación, que vendría a ser el diseño, a lo que nosotros queremos. Por último, volviendo al tema del identado del código, fíjense cómo yo trato de respetar cierta lógica en el documento y escribí uno debajo del otro los elementos de HTML. Espero que les esté resultando simple y sencillo de leer el documento, si bien tiene pocos elementos HTML. No es lo mismo que yo lo presente de esta manera a que haga esto. Esto es importante, diría, no lo hagan en sus casas, pero es importante que empiecen a pensar en que posiblemente el código que ustedes hoy están haciendo, tal vez el día de mañana lo agarre un compañero, otro desarrollador o ustedes mismos dentro de un tiempo. Y la verdad es que escribir un documento de esta manera no es para nada prolijo, no ayuda al ojo humano, ya se tienen que empezar a desplazar de izquierda a derecha. Entonces traten de mantener el documento lo más limpio, lo más claro posible, de manera tal que si son ustedes o es un compañero el que tiene que editar esto, que no le resulte engorroso poder entenderlo, interpretarlo y andar encontrando lo que está buscando dentro del mismo.